Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, es un gusto que nos acompañe de nuevo en la entrevista de Radio YSUCA. Este día vamos a hablar sobre democracia y Estado de Derecho. Nos acompaña en la cabina YSUCA Sidney Blanco, ex juez y docente. Le damos la cordial bienvenida. Buenos días, Sidney. Buenos días, Kenia. Muchas gracias por la invitación y qué gusto estar aquí compartiendo esta mañana contigo. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros y abordar otro tema importante también para la gente. Hablemos sobre este tema, Sidney. Durante estos 4 años de gobierno, ¿cuáles considera usted que han sido los cambios o aquellas acciones más significativas que a su juicio ha ido quebrantando la democracia y el Estado de Derecho? En realidad creo que hemos tenido un grave retroceso en muchos ámbitos relacionados con la democracia y Estado de Derecho. Si vamos a entender por democracia no solo las decisiones de las mayorías, cuando por ejemplo en la Asamblea Legislativa toman decisiones de aprobar una ley, democracia no es que solo la mayoría participe y decida. El pluralismo político que recoge nuestra Constitución va mucho más allá. La democracia representativa que tenemos va mucho más allá. Y uno de los temas centrales que consideraron los fundadores de la Constitución de 1983 era justamente darle participación e importancia a las opiniones minoritarias. Aplastar las minorías relevantes es nocivo para la democracia y destruye el pluralismo. Recordemos que en la Asamblea Legislativa representa al pueblo entero, y es importante escuchar las opiniones, la diversidad de ideologías que están representadas ahí en la Asamblea Legislativa. Entonces, para mí veo un grave retroceso, gravísimo retroceso, que las mayorías aplasten, silencien, se burlen de las minorías. Creo que eso no es construcción de progreso, de democracia, de respeto. Las minorías también tienen una voz, también tienen una idea, también tienen una opinión, y yo creo que es importante escucharles, y eso enriquece el debate. Las mayorías no pueden imponerse. La mayoría que se impone, que aplasta, no contribuye a la democracia. De manera que el carácter deliberante que debe tener la Asamblea Legislativa se ha prácticamente anulado. Y es que en realidad ni siquiera las mayorías discuten, porque estamos viendo que las leyes llegan, las propuestas de leyes proceden generalmente del Ejecutivo, se aprueban sin mayores discusiones. Entonces estamos frente a un órgano legislativo prácticamente anulado, no solo porque tiene unas mayorías que se imponen, sino además porque falta el debate incluso dentro de las mayorías. Eso en cuanto al órgano legislativo. Luego podemos ir entrando en detalles sobre cada uno de los órganos. Pero luego también podemos analizar el órgano judicial. El órgano judicial que de acuerdo a la Constitución tiene la potestad exclusiva de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que es un poder que se caracteriza también por ser exclusivo, excluyente, independiente, que tiene la capacidad para poder frenar los abusos del poder, está también prácticamente aniquilado, anulado. No vemos cuál es la organización que existe en el órgano judicial, más bien estamos viendo una improvisación, y creo que está siendo cómplice de muchas violaciones a los derechos, específicamente el derecho al debido proceso. Se están realizando nombramientos de jueces cuyos antecedentes desconocemos. Los procedimientos para la selección de los jueces se han declarado en reserva. No sabemos si los jueces cumplen los requisitos. No sabemos tampoco si los jueces que se están nombrando han sido nombrados tal como lo prevé la Constitución. Y entonces tenemos la duda de si estos jueces son verdaderamente jueces. El carácter de juez, el que la Constitución señala que debe ser
capacitado, seleccionado, sometido a un proceso de selección objetiva de sus capacidades y de su trayectoria, yo creo que no está ocurriendo, porque de pronto vemos, cuando se puede indagar, que están ocupando cargos judiciales personas que se han dedicado tal vez de otra manera y muy bien dedicado a otras actividades, pero no a esta función tan delicada que es juzgar. Y yo creo que este tema que estamos viviendo, especialmente en el órgano judicial, nos viene a golpear sobre la importancia de un tema que pasa desapercibido en la población, y es la importancia de la independencia de los jueces. Yo siempre he dicho que solo los jueces independientes son capaces de defender los derechos humanos. Y la independencia no es porque la Constitución lo dice, que lo dice. La Constitución dice que los jueces serán independientes y estarán sometidos exclusivamente a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales incorporados en nuestro ordenamiento jurídico. No basta con que la Constitución o las leyes desarrollen esta cualidad o esta característica de un juez, sino que también la independencia reside en la persona del juez, en el valor que se da a sí mismo, en la importancia que se tiene. Hoy estamos viendo que los jueces reciben instrucciones y abandonan totalmente el papel de jueces y se convierten en colaboradores de quienes dan las instrucciones. No hemos visto una declaración pública de ningún juez que diga basta ya. Bueno, salvo algunos, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, al juez Tony Durán, que este juez sí tiene la valentía de protestar, ¿no? Porque los jueces no deberían de ser interferidos en su función. Y la Corte Suprema, con su penoso papel de estar recibiendo instrucciones y tomando decisiones impuestas en otros ámbitos. De manera que también el Poder Judicial está prácticamente anulado y están nombrando muchos jueces que no sabemos si son jueces. Y hay un problema muy grave sobre esto. Y el problema es que el día de mañana, cuando intentemos volver a la normalidad, cuando volvamos a poner en práctica que hay debido proceso, que hay garantías, que la Constitución reconoce principios, valores, comportamientos, e intentemos volver a la normalidad, seguro que se va a poner en debate si las decisiones que están adoptando estos jueces misteriosos, clandestinos, tienen validez o no. Entonces es probable que estemos en una fase histórica, judicial, cuyas decisiones podrán ser anuladas más tarde. Estoy pensando, por ejemplo, en los jueces ahora están recibiendo instrucciones de condenar a todos aquellos que han sido catalogados por el Ejecutivo. Y no hay juez que se atreva, salvo unos pocos, que se atreva a decidir lo contrario. Hay un recurso contemplado en las leyes que se llama el recurso de revisión, que se puede interponer en cualquier momento, aun cuando hayan sentencias condenatorias firmes. Este recurso de revisión, dentro de las causales en las que procede el recurso de revisión, que se puede dar en cualquier tiempo, es justamente cuando se han violentado derechos o garantías fundamentales durante la tramitación de los procesos. Y entonces me temo que, aunque hoy condenen masivamente a las personas a quienes se les está negando el derecho a la defensa, el derecho a aportar pruebas, el derecho a ser oído o el derecho a ser juzgado en presencia de ellos, mañana todas estas cuestiones se pueden revertir. Entonces el país, en lugar de estar pensando en el desarrollo, en el progreso, va a tener que estar resolviendo problemas que se está generando con la actual administración de justicia. Probablemente también estamos frente a jueces ad hoc que están prohibidos en la Constitución. Desde hace mucho tiempo la jurisprudencia constitucional
ha sostenido que no se puede nombrar un juez especialmente para que conozca de determinados casos. El juez tiene que ser predeterminado y solo puede conocer de cosas o de hechos o de delitos que han ocurrido con posterioridad a su nombramiento. No se puede designar o nombrar a un juez para que resuelva casos específicos. Esto es justamente el juez ad hoc, el juez especialmente designado o que tiene una dedicatoria especial para comportarse de determinada forma. Entonces mañana nos vamos a encontrar con serios problemas de aplicación del derecho en esta fase penosa que está pasando el órgano judicial, en donde el juez no es independiente, el juez es una persona, hombre o mujer, que está ahí conservando el puesto, ganando su salario, pero no está ejerciendo una verdadera función jurisdiccional con las características que nos han enseñado, porque esto también hay que decirlo, porque en nuestro país ha habido una enorme inversión. Recuerdo después de la guerra civil y cuando comenzamos, después de los acuerdos de paz, a capacitarnos para ser jueces en un Estado de Derecho, jueces que respetáramos los derechos humanos, que nos compenetráramos con este principio de independencia judicial, con asumir el verdadero papel dentro de la democracia, que es un papel muy importante, este funcionario equilibrado, objetivo, imparcial, independiente, con la capacidad de frenar los abusos del poder. Todo eso está desdibujado ahora. Entonces el Poder Judicial y los jueces están pasando momentos muy críticos con graves repercusiones, porque claro, el papel del juez, para quienes no tienen idea de cuál es el papel del juez, es justamente el de frenar los abusos del poder, de proteger los derechos, el derecho de libertad, el derecho de propiedad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad religiosa, el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la inviolabilidad de la morada y un conjunto de derechos. El último que debe de tomar decisiones sobre la protección es el juez, pero ese juez hoy está ausente. El juez se ha alineado por temor, por comodidad o por algunos a lo mejor porque pueden estar de acuerdo con que una política criminal de persecución del delito tiene que implementarse a ultranzas, aunque esto implique violar derechos. Sí. Entonces nos encontramos frente a dos órganos, legislativo y judicial, prácticamente anulados. Pero no solo eso, sino también, si analizamos las instituciones autónomas, que ha costado mucho también otorgarles autonomía, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Corte de Cuentas de la República, que son instituciones, o el Tribunal de Ética Gubernamental, que cuesta mucho dinero, con el propósito de construir instituciones que protejan, cada quien en su ámbito, los derechos de los ciudadanos. Y vemos que también están estas instituciones anuladas, aniquiladas, destrozadas, deprimidas. Es emblemático para mí que el presidente en el informe a la Nación anuncie que el fiscal general está realizando determinados actos de investigación. Eso lo que el mensaje que quiere dar es que él dirige las instituciones, y que un presidente diga y vamos a proceder a la extinción de dominio es también apartarse de las funciones y de las competencias que tiene un presidente de la República. Yo creo que hay una distorsión de funciones y la separación orgánica de funciones es un elemento importante en todo Estado de Derecho. Si no hay separación orgánica de funciones, ya solo con eso
podemos afirmar que no estamos en presencia de un Estado de Derecho. Justamente eso era mi consulta, Sidney, a partir de todo esto que usted nos ha pues muy bien planteado, esta separación en las funciones, y donde pues el mismo presidente, ¿verdad?, a través de sus mensajes, pues da a conocer que efectivamente todo lineamiento viene desde Casa Presidencial. Y muchos entonces nos preguntamos los salvadoreños, bueno, y entonces en El Salvador estamos o ya no estamos en un Estado democrático, vivimos o ya no en un Estado de derecho. Muchas personas hablan, no, ya estamos en un pues autoritarismo, incluso se empieza a hablar hasta de un totalitarismo ya. ¿Cuál es su lectura? Estado de Derecho seguro que no, porque el Estado de Derecho presupone cosas básicas, que una de ellas es la separación de poderes y otra la protección de los derechos fundamentales. Esto es Estado de Derecho. Si en nuestro país no encontramos eso, pues no estamos frente a un Estado de Derecho. Bueno, políticamente yo no podría asegurar cuál es el estado o la situación que estamos, pero seguro que no estamos frente a un Estado de Derecho. El Estado de Derecho permite el pluralismo político, permite la participación de las minorías, permite el ejercicio de libertades, permite la separación, como digo, de las funciones, los frenos y contrapesos que obliga el Estado de Derecho, no lo estamos viendo. Y fíjese que hay cosas, por ejemplo, yo estaba recordando el tema de los controles que las estructuras criminales tenían de los territorios, que era en verdad un serio problema. Yo recuerdo en la Sala de lo Constitucional, cuando analizamos el tema del desplazamiento forzado de las personas, y que concluimos que en efecto las estructuras criminales ejercían una especie de estado paralelo, de control paralelo del poder. Y establecimos en esa sentencia sobre el desplazamiento forzado la importancia que tiene de que el Estado ocupe y controle todos los territorios. Entonces estaba revisando que esta palabra del control territorial lo encontramos justamente en una sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional de la que yo participé. Pero el control territorial del que hablamos en esa sentencia es presencia del Estado, no militarización de los territorios, sino seguridad, educación, salud, empleo, convivencia. Este es el control territorial. Control territorial no es meter soldados a las comunidades y esto es control territorial. No, el control territorial, que significa presencia del Estado, no son necesariamente y solo militares y policías. Control territorial, nosotros habríamos dicho, vaya, el gobierno cumplió la sentencia, porque en esa sentencia se le ordena a la presidencia de la República, cualquiera que sea. En aquella oportunidad estaba el presidente Sánchez Serén, se le ordenó al presidente de la República intervenir progresivamente para controlar el territorio. Pero no hablamos en términos de militarizar la sociedad. El tema de la militarización de la sociedad genera otro tipo de terrores, ¿no? De terrores para la población. Control del territorio lo habríamos entendido como cumplimiento de una sentencia si hubiesen puesto escuelas, unidades de salud, acercar los servicios básicos a la población, generar convivencia y seguridad, empleo, armonía, ¿no? Porque es cierto que antes estos territorios estaban muy bien marcados, ¿no? Hay estudios ya, líneas divisorias en donde determinados pobladores no podían cruzar esa línea divisoria. De manera que esto, por ejemplo, que el presidente hace de control territorial es una concepción equivocada
que está relacionado con Estado de Derecho, ¿no? O en el tema, por ejemplo, del anuncio reciente de las intervenciones e investigación del expresidente Cristiani, es un tema que también era un clamor popular, ¿no? Investigar al presidente. Pero claro, nosotros, los abogados, los que entendemos un poco los procedimientos, estamos convencidos de que este tipo de investigaciones no se pueden realizar a ultranza y cosas buenas pueden terminar siendo muy malas, porque investigar al presidente Cristiani, por supuesto que puede ser una cosa buena, que ha sido un clamor de todos los años, que investiguen al presidente sobre los actos de corrupción y sobre otros temas que se les ha vinculado, pero esta no es la manera, sino que la manera correcta es respetando las garantías, el debido proceso, permitiéndole la oportunidad de la defensa, intervención de un fiscal independiente, autónomo, en presencia de jueces imparciales, jueces independientes, que los acusados tengan la oportunidad de aportar pruebas. Y estoy refiriéndome no solo al expresidente Cristiani, sino también a los pandilleros o a los peores criminales. Tienen derechos a un defensor, derecho a participar, a ser oídos, a que sean las pruebas que generen certeza o convicción judicial. Y se requiere también, como digo, jueces independientes. Si no ocurre nada de esto, hay unas graves violaciones al debido proceso que mañana, digo mañana por decirlo de alguna manera, pero puede ser dentro de 5 años, dentro de 8 años. Ya digo, el recurso de revisión está puesto ahí en la ley para que pueda ser interpuesto en cualquier momento. No tiene límite, es casi de los pocos recursos ilimitados que tienen los ciudadanos de poder apelar o recurrir a través de ese recurso de revisión a que un juez con unas características de imparcialidad y de libertad pueda revisar si una persona ha sido condenada con los estándares de respeto de las garantías. Sí. Sí, quisiera referirme antes de irnos a la pausa también este tema que usted mencionaba sobre cómo pues a través de este control territorial, ¿verdad? Han ingresado muchos militares en los territorios y eso también genera temor en la gente y nos lo dicen la gente de las mismas comunidades. Cómo este protagonismo cada vez mayor que van teniendo los militares en tareas de seguridad pública puede llegar a complicarse y qué efectos puede llegar a tener esto en la población, porque recientemente escuchábamos también al dirigente del Movimiento de Trabajadores de la Policía que pues él prevé, ¿verdad?, cambios cada vez más en la Policía Nacional Civil, a tal punto que podría incluso llegarse a crear hasta una policía militar, decía él, ¿verdad? El protagonismo de los militares es cada vez mayor. Le están quitando ya también las funciones a la policía, ¿verdad? Entonces, desde ese movimiento al menos se está percibiendo este temor, ¿verdad?, de que los militares cada vez vayan desplazando a la Policía Nacional Civil, nacida de los acuerdos de paz. ¿Qué efectos negativos podría tener cada vez más este involucramiento de los militares? Bueno, yo creo que la historia de la violación de los derechos humanos que son capaces de cometer las personas, incluidos los militares, es una historia ya conocida, es una película que ya vimos. La sensación de terror, la prepotencia, la arbitrariedad, por un lado, y por otro lado la impotencia de los ciudadanos. Los militares no están preparados para prevenir el delito ni para combatir el delito. Los militares, por su naturaleza, tienen una enseñanza destructiva, destruir al enemigo. Ese es el mensaje impregnado en los estamentos militares, y no solo de El Salvador, sino de cualquier país, la destrucción del enemigo. Por eso es que cuando se habla de las fuerzas militares, se habla de la protección de la soberanía del territorio, de la integridad del territorio, proteger
el país, fronteras hacia afuera. Esa es la función natural de los militares y son entrenados y capacitados para eso. Los militares reciben de manera periférica algún curso de capacitación en derechos humanos que no es suficiente. La concepción militar es la de destruir, la de aniquilar, la de ver en los demás un enemigo, un potencial enemigo del Estado que hay que aniquilar. Entonces, otorgarle funciones de prevención del delito o de investigación del delito es un contrasentido, porque no están capacitados para ello. Los militares están capacitados para otras actividades distintas, y esta es la filosofía con la que se impregnó en los acuerdos de paz, ¿no? Uno de los puntos álgidos de los acuerdos de paz fue precisamente la reestructuración. Recordemos que antes la Fuerza Armada estaba confundida con los cuerpos de seguridad, y a través de los acuerdos de paz, que si no le queremos dar importancia a los acuerdos de paz, pues también quiero recordarles que los acuerdos de paz propiciaron reformas constitucionales. El problema es que la Constitución está siendo cada vez más desconocida, ignorada, pisoteada. Ya no importa lo que diga la Constitución. Ahora el legislador ya ni se percata que está contrariando la Constitución, que expresamente dice tal cosa y hacen otros. Lo último, por ejemplo, perdón que me salga del tema, pero para hablar sobre contradicciones expresas a la Constitución, acaban de aprobar unas reformas a la Ley Orgánica Judicial y han establecido cámaras de 3 magistrados, cámaras de segunda instancia, cuando la Constitución, en el artículo 175, expresamente dice que habrá cámaras de segunda instancia integradas por 2 magistrados. Eso es un pequeño ejemplo de un legislador que desconoce la Constitución, un legislador que no se preocupa por ver la jurisprudencia constitucional, un legislador que improvisa, que atiende a ciegas lo que traen el Ejecutivo. Y eso es lo que pasa también en el tema de las Fuerzas Armadas. La Constitución establece una separación radical, no solo funcional. Establece la Fuerza Armada, la Defensa Nacional, la Policía Nacional Civil, la Seguridad Pública. Esta es una separación radical. Y este tema está abordado no solo en la Constitución, que expresamente lo dice, sino también en la jurisprudencia constitucional. Si recuerdan aquel proceso de inconstitucionalidad contra la elección de Munguía Pallés que hizo el presidente Funes, en esa sentencia desarrollamos ampliamente la filosofía de cada una de estas corporaciones. Y bueno, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Munguía Pallés, justamente por eso se declaró inconstitucional, porque no puede haber militares en la seguridad pública, vinculados a la seguridad pública. Este es el concepto, porque se supone, se espera, se cree que los policías tienen otra visión de prevenir el delito, que es la función constitucional, y aquí volvemos a las atribuciones constitucionales. Estos no son acuerdos de paz, es la Constitución. Y nosotros tenemos que guiarnos por la Constitución y ajustar los comportamientos a la Constitución. Entonces, legislar contra la Constitución, comportarse contra la Constitución, adoptar decisiones públicas contrarias a la Constitución, eso aleja y coloca al país en el contexto internacional, en un país que viola los derechos humanos, que desconoce el ordenamiento jurídico,
que destruye el Estado de Derecho, que no respeta las libertades, y eso es el calificativo que tenemos visto desde fuera. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa, Sidney. Cuando regresamos, también usted que está sintonizando nos puede participar y hacer sus comentarios y preguntas. Ya volvemos. Somos la estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Yo diría que el pueblo haga oír su voz. Hora 10. Que la realidad tome la palabra a través de la ciudadanía activa. Que reflexionen sobre la situación del país, que exijan ser bien informados. Hora 10. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Le esperamos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Continuamos con la entrevista de YSUCA, 7:32. Puede participar usted en esta entrevista, por supuesto, como cada día, nuestro WhatsApp 7571-2779. Nuestros números de cabina también están habilitados, 2275-9501 y terminación 02. Y también a través de Facebook puede dejarnos sus preguntas y comentarios, como los que ya tenemos acá y a los que voy a dar lectura. Dice uno de ellos: buenos días, saludos al invitado. En el área judicial, ese proceso de destrucción de la institucionalidad ha sido acelerada. Una vez pase esa situación, el proceso de recuperación va a llevar muchos años, solo para llegar al punto donde estábamos. Buenos días, pregunta el licenciado Blanco: ¿no será que a muchos de estos jueces, ministros, viceministros y aún diputados habrá que juzgarlos un día por prevaricato e incumplimiento de deberes? Preguntan. Otro mensaje más reconocido, dice Sidney Blanco: ¿qué opinión le merece que no podamos ver a nuestros privados de libertad? Mi hermano ha sido sentenciado por un delito que es confuso, pero la Cámara ordenó al juez de San Vicente que revisara el caso y estamos esperando la resolución, pero no sabemos nada de nuestro hermano, porque lo que me dijeron al investigar es que fue por envidia y alguien ofreció dinero por hundir a mi hermano. Desconozco quién es esa persona que quiso chantajear a un testigo, por eso digo, mi hermano es inocente, nos dicen. Tenemos una llamada. Sí, adelante, buenos días. Aló, buenos días, Kenia. Un saludo ahí al licenciado Sidney Blanco, ya le iba a decir juez, fíjese, licenciado. Una pregunta así, cabal, como decimos en buen salvadoreño: ¿a qué instancia puede recurrir la gente que está aquí? Porque desgraciadamente no hay sala de lo constitucional, aquí no existen habeas corpus. Lo que usted decía, licenciado, los jueces imparten justicia, de arriba le dicen a la fiscalía que los vuelvan a agarrar cuando salen y los vuelven a meter presos. Y entonces, ¿en qué país estamos? Que un juez decreta libertad y la fiscalía lo vuelve a agarrar y le dice: te vas por asociaciones ilícitas. Y entonces, ¿dónde queda la justicia? Aquí hay miles de personas, yo diría que andan rondando las 20,000 personas que están privadas de libertad. Yo tengo un caso, un sobrino político, una hermana de mi esposa, se lo vinieron a jalar un año
que no se sabe si está vivo, está muerto, la pobre muchacha le lleva paquetes a los penales. ¿Dónde puede recurrir ella? Porque a este señor Bukele se le va a caer el circo al fin de tanto por lo que está haciendo. ¿Qué instancia internacional les puede ayudar a toda esta gente? No sabe la muchacha si el hijo de ella está vivo, está muerto, si lo que le lleva se lo comen los custodios. ¿Quién nos puede ayudar? Porque aquí todo lo tiene concentrado. Mire lo que están haciendo ahorita. Si la Asamblea Legislativa, si que ni 60, que deje solo 10, porque las leyes las hace él allá en la Casa Presidencial. No, hombre, esto es un relajo. Pero la gente está feliz. Yo no entiendo, licenciado. Pasa buenos días. Muy buenos días. Gracias por su participación. Tenemos audios también. Antes una llamada. Buenos días. ¿Aló? Le escuchamos. Buenos días, licenciada. Y bienvenido el licenciado Sidney Blanco. Él nos puede dar más explicación que nadie, porque él ha fungido en muchas instancias, en la Corte, en Derechos Humanos, etcétera. Quiero preguntarle, licenciado, si este señor que tiene todo el aparataje público en sus manos, y él es el que toma las decisiones que a cada uno de ellos compete, que le puede llamar a esto dictadura. Fíjese que yo no sé, pero estos no están a la fuerza, no están forzados a este hombre. Estos están, pero felices de estar en manos de estas decisiones que él toma, porque estos no dicen ni pillo. Yo le quiero decir, y son las jefaturas, porque bien ridículo lo que hace en un día este señor representante de la Corte Suprema de Justicia, que se le llama presidente de la Corte, con el director de la Policía Nacional pidiendo hace como una o dos en intervalo de prórrogas de estado de excepción, pidiendo otra prórroga, por lo que él bien sabe de que no está bien estas prórrogas que se están dando. Es mi pregunta, o si falta un poquito más en la reelección para que este hombre se estabilice hasta 20 o 40 años, lo que él quiera en el poder. Muchas gracias, licenciado. Bendiciones. Buen día, muchísimas gracias. Tenemos otra participación. Tenemos varios audios también que nos han llegado. Vamos a escuchar. Licenciado Sidney, buenos días. Un gusto escucharle. Una consulta. Yo he oído mucho en la calle, la gente tiene miedo que el presidente no vuelva a ganar la presidencia porque dice que van a salir todos los pandilleros. ¿Esto será real constitucionalmente hablando? Muchísimas gracias. Damos paso a más audios. Muy buenos días, Kenia. Un saludo a Sidney. Creo que en estos momentos es una voz racional y llena de sabiduría. Creo que la educación y la formación que hemos tenido después de los acuerdos de paz no nos alcanza para comprender la necesidad del Estado de Derecho. Y algunos quizás juzgaron con ligereza y quizás ahora siguen juzgando como indeseable una sala de lo constitucional como la que formó parte él. Pero puso los frenos, puso los contrapesos en ese momento. Ahora, ¿cuánta falta hace? Mi pregunta concreta ¿es posible que en la legislación y con los cambios en los códigos procesales, los que han sido detenidos pasen más de 30 años presos? Porque según comentarios y según intenciones, el objetivo es, aun cuando hayan cumplido las condenas, que los que han sido presos en el régimen de excepción y hay alguna vinculación a la pandilla o cualquier característica que los militares o que los policías también puedan achacar a las personas detenidas justas o injustamente, queden allí y en algún momento los diálogos han sido que es la generación perdida y que van a hacer todo lo posible para que no salgan. ¿Qué tan posible es, juez? Un saludo. Bueno, muchísimas gracias por sus participaciones. Tenemos más mensajes de texto.
Nos dice Sidney Blanco, hay posibilidades de presentar amparo a la Sala de lo Constitucional en contra de la reducción de municipios y diputados. Es potestad del Ejecutivo solicitar reducción de los municipios y diputados. Buenos días, licenciado. ¿Puede ser destituido por ignorancia manifiesta un diputado? Nos preguntan. También nos dicen, pregúntele a su invitado sobre lo que dice la Constitución sobre la insurrección, ya que se están tocando temas constitucionales y sobre la reelección. ¿Tenemos más audios? Sí, escuchemos. Buenos días, saludos ahí al señor invitado y estaba escuchando que sí, tiene toda la razón. Hay bastantes que ejercen la ley y pues sí se dejan mandar por lo que fulano quiere, el señor. La gente que sabe de leyes no dice nada, pues no se pronuncian en nada. Entonces el pueblo tiene miedo, pues, ¿verdad? Feliz día y muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos otro audio, sí. Buen día, saludos ahí al invitado. Como recuerdo el periodo que estuvo él y otros magistrados, que hubo algunas sentencias que yo consideraba un poco cuestionables, pero la gran mayoría, viendo el periodo completo, fueron bastante muy buenas para mí, pues porque sí se pusieron en contra del poder establecido y es lo que tanto hace falta. Da pena ahora ver cómo se comportan los jueces, magistrados, y bueno, no sé si él todavía volvió al tribunal de origen donde estaba, no sé, pero ¿qué piensa sobre estos jueces que están avalando los encarcelamientos de gente inocente? Si hay posibilidades de que un día ellos rindan cuentas en un futuro por tanta injusticia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus participaciones, que son varias las participaciones que hemos tenido, Sidney, y bueno, le vamos a dar paso para que pueda dar respuesta a lo que podamos, ¿verdad? Adelante. Bueno, gracias también por participar. Yo creo que hay muchas preocupaciones, pero hay un detonante común y es el miedo. Yo creo que el miedo no solo se percibe en las calles. Las personas que son, por ejemplo, retenidas por los soldados, siempre hemos tenido la oportunidad de ver los comportamientos de los soldados con jóvenes que tienen retenidos, que con toda libertad les quitan los teléfonos, los revisan, con toda libertad los hacen prácticamente desnudarse en la vía pública para buscar tatuajes. O para buscar cualquier otro signo, soldados que no tienen las capacidades para ello. Y eso, por supuesto, que genera miedo. Es el terror que está sembrando la política actual. Y por lo tanto, ese temor se traslada a todos los escenarios. Estoy hablando de joven que detienen en la vía pública, pero también los jueces tienen miedo. Los jueces tienen miedo a que si resuelve en determinado sentido, va a ser objeto de señalamientos, incluso de encarcelamiento, de privación de libertad o de traslados o de destitución de los cargos. Y se está poniendo día con día a prueba los grandes desafíos, ¿no?, de los seres humanos, de encontrarse con dilemas, si mantener a ultranza estos principios, valores y valentía para los que fueron supuestamente capacitados, estoy hablando del juez, o si tiene que ceder porque tiene hijos, porque tiene deudas, porque tiene trabajo, porque tiene que pagar sus compromisos, y lo pone constantemente en dilemas, o porque lo pueden encarcelar, o lo pueden destituir, o lo pueden forzar a migrar. Estas no son las condiciones idóneas de un país que respeta el Estado de Derecho. Actuar con miedo, comportarse con miedo, decidir con miedo, con las amenazas que ponen a prueba
los valores, como digo, de la gente. Y en todo esto hemos visto en el sistema judicial especialmente, yo estoy realmente impresionado de comportamientos de jueces que se daban golpes de pecho, de que eran independientes, que respetaban los derechos humanos, que garantizaban a los justiciables el debido proceso, que el derecho a la defensa es un derecho sagrado, que el derecho y la posibilidad de que las personas acusadas aporten pruebas. Ahora prácticamente los desconozco. Personas que recibieron cursos de capacitación dentro y fuera del país para impregnar sobre la importancia del control judicial de los actos de los demás poderes. Todo eso ha quedado en el olvido. Y otros jueces que todavía no han llegado a tener esa conciencia, que deambulan por ahí como títeres, que andan preguntando qué es lo que se tiene que hacer, que no tienen la capacidad de dilucidar porque no tienen los conocimientos. Y esto, por supuesto que los comportamientos mañana pueden ser juzgados, los de cada juez. Hay un delito que se llama prevaricato. El delito de prevaricato es tomar una decisión contraria a la ley, a sabiendas que es contraria a la ley. Los jueces que saben que decretar una detención contra las personas en contra de la ley, el delito de prevaricato dice por interés personal o por soborno, comete el delito de prevaricato. Y el delito de prevaricato no solo se puede cometer dolosamente, que es saber que está resolviendo en contra de la ley, sino también culposamente, que es resolver por descuido o negligencia inexcusable una cuestión, por no sabía que existía esta ley, no sabía que existía este principio de derecho internacional. Hay una riqueza jurisprudencial, no solo en el ámbito interno, constitucional, en materia de debido proceso, sino también de la jurisprudencia del sistema interamericano. Y el juez no puede invocar un desconocimiento, es una ignorancia inexcusable que también lo hace incurrir en el delito de prevaricato. Para quien preguntaba si estos jueces prevaricadores que emiten resoluciones contrarias a la ley por interés personal, eso es lo que dice el artículo 310, interés personal es interés en permanecer en el cargo. Interés personal es porque estando de juez logro cubrir mis compromisos. Ese es interés personal. Y si a eso le agregas que emites resoluciones contrarias a la ley, está cometiendo prevaricato. Y a la persona que me preguntaba si yo continúo en el órgano judicial, quiero decirle que no. En el 2021, la Asamblea Legislativa, de la noche a la mañana, si recuerdan, aprobó unas reformas a la ley de la carrera judicial que ordenó el cese inmediato de los jueces que tuviéramos 60 años de edad o más. Y bueno, yo acababa de cumplirlos y por lo tanto quedé incluido en el decreto y me separé de la función judicial. Bueno, hay muchas preguntas. Yo no sé si alcanzar el tiempo para contestarlas todas o para opinar sobre todas, pero hay algunas que quiero recordarlos. Y es el tema de los privados de libertad, que no pueden verlos. Quiero recordar que nuestra Constitución establece como finalidad de la pena en general y la de prisión en particular, la resocialización del delincuente. Entonces, la concepción que se tiene y que ha sido estudiado desde hace 2 siglos, el tema de la privación, del motivo de la privación de libertad, nuestra Constitución, el artículo 27, reconoce que la privación de libertad es para resocializar al delincuente, de manera que si por un lado tenemos prohibida la pena de muerte y por otro también la pena perpetua, tarde o temprano estas personas tendrán que salir. Y la filosofía es que el Estado debe de apoyar a la resocialización. Estamos convencidos, y esto no es ninguna novedad, que hay delincuentes que son irrecuperables, son violentos por naturaleza, peligrosos.
y eso la ciencia los ha estudiado también, que hay un porcentaje mínimo de delincuentes que no se pueden recuperar por mucho que el Estado ofrezca todas las posibilidades. Pero la gran mayoría de los seres humanos tenemos la capacidad de reflexionar, de arrepentirnos y de conducirnos al margen del delito. Esta es la filosofía y el objetivo previsto en la Constitución, la resocialización del delincuente. Pero ahora no solo hay desconocimiento de esta disposición, sino también de la ley penitenciaria. Es que no se respetan tampoco las leyes. Los jueces de vigilancia penitenciaria son unos funcionarios creados desde 1998 especialmente para que vigilen y aseguren los derechos de las personas privadas de libertad. Y estos derechos de las personas privadas de libertad no es que un funcionario se los va a otorgar bondadosamente, es la ley la que establece. La ley penitenciaria dice derechos de los privados de libertad a tener contacto con la familia, a una alimentación, a la salud, a la educación, al trabajo, a recibir tratamientos penitenciarios. Tratamiento penitenciario significa que si es violento, a recibir terapias para corregir ese problema que tiene. Si el problema es que es amante de lo ajeno, ladrón, corrupto, pues a recibir tratamientos penitenciarios. Esto es la concepción que tiene la ley. No hay ni por asomo una disposición legal que permita a las autoridades aislar a los privados de libertad. Bueno, lo hay previo procedimiento administrativo disciplinario de aquellos privados de libertad que generan desorden y que generan inseguridad para los otros privados de libertad o para el personal penitenciario, previo proceso. Todo esto está en la ley. Ilegalidades visibles en la administración penitenciaria. Los traslados arbitrarios de los privados de libertad. Es realmente vergonzoso que la administración penitenciaria no tenga la cortesía de informarles a los familiares dónde se encuentran sus familiares. Esto es casi parecido a la desaparición forzada, ¿no? Que la gente anda de arriba abajo preguntando en los centros penitenciarios dónde están sus familiares. Es una desaparición forzada cometida por el propio Estado. Que los familiares no tengan información de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos, de sus parientes, y además que no quieran dar la información. Es que casi a veces reúne las características de las privaciones de libertad forzadas, ¿no? Cuando uno estudia el delito de desapariciones forzadas, lo primero que dicen son aquellas privaciones de libertad cometidas por agentes estatales o por particulares que actúan con aquiescencia de los agentes estatales. La negativa a proporcionar información y la negativa a investigar el paradero. Estas son las características internacionalmente aceptadas, las básicas de los delitos de desaparición forzada, que son delitos de lesa humanidad. Y yo me pregunto, ¿y los jueces de vigilancia penitenciaria, que tienen unas atribuciones y unas facultades y unos deberes y unas obligaciones expresas en la ley penitenciaria, qué hace el juez de vigilancia penitenciaria? El tema de obligar a que los privados de libertad sean alimentados por las propias familias, este es un tema también que no está en la ley, que ha surgido, o no sé, por instructivos que no pueden estar por encima de la ley. Los instructivos internos de las instituciones no pueden estar por encima de la ley. Y los jueces de vigilancia penitenciaria, yo hago un llamado a la conciencia de estos jueces de vigilancia penitenciarias que actúen con el papel que les corresponde y que la Constitución, las leyes y los tratados internacionales respaldan unos comportamientos distintos y no una pasividad impresionante de los jueces de vigilancia penitenciaria. Su obligación es vigilar
porque los privados de libertad cumplan privaciones de libertad en condiciones dignas, vigilar porque la administración penitenciaria respete los derechos de los privados de libertad, y uno de ellos es el contacto de los privados de libertad con la familia. El contacto de todo esto que decía de cómo se resocializa el delincuente. Se resocializa a través de tratamientos. Digo, quiero aclarar que hay algunos que no se pueden resocializar, criminales curtidos en el delito, peligrosos. Estas personas son, digamos, caso perdido. Pero la gran mayoría son personas, como digo, con la capacidad de escuchar, de cambiar, de arrepentirse, de reflexionar. Y esta es la corriente humanista de derechos humanos. No solo es el Estado el que contribuye al tratamiento, sino la Iglesia, por ejemplo, los patronatos, la familia, este privado de libertad que pasa angustiado también, porque escuchamos la voz de alguien que dice: no puedo ver a mi pariente, a mi hijo, pero también este privado de libertad pasa sus angustias de desconocer qué hay de su mujer, de sus hijos, de su madre, esa gran preocupación y esa gran incertidumbre. Creo que está generando una crisis masiva en la población. Entonces, el papel de los jueces de vigilancia, y esta otra también que me permite pasarme a otro tema, que hablaron de personas que son puestas en libertad y los capturan inmediatamente. Ojo, es probable, no digo que así ocurra, pero es probable que estemos en presencia de una violación constitucional que se denomina prohibición de doble juzgamiento. Ninguna persona, dice la Constitución, puede ser sancionada 2 veces por el mismo hecho, ni puede ser procesada 2 veces por el mismo hecho. Si hay una sentencia judicial en determinado sentido, no puede abrirse un nuevo caso sobre el mismo hecho. Aquí quiero aclarar, y que la doctrina ha discutido sobre el tema de agrupaciones ilícitas, que es un delito continuo o permanente. Puede continuar, si alguien, por ejemplo, es detenido por agrupaciones ilícitas y es juzgado y es absuelto o es condenado por agrupaciones ilícitas, hechos cometidos durante cierto periodo, si la persona con posterioridad continúa formando parte de las agrupaciones ilícitas con hechos comprobados, hechos nuevos comprobados, por supuesto que puede continuar siendo juzgado por un nuevo hecho, aunque sea por agrupaciones ilícitas, pero por comportamientos ocurridos con posterioridad a la decisión judicial firme. Entonces podríamos estar también ante violaciones de doble juzgamiento. Vamos a ver qué otro comentario se hizo. El tema de si pueden presentar amparos contra la reducción de municipios. Miren, yo estoy pesimista de acudir a las instituciones en procura de reconocimiento de los derechos. No se me ocurre cuál institución. Si hemos dicho que la Sala de lo Constitucional, por ejemplo, en materia de habeas corpus, miren, la Sala de lo Constitucional creo que tiene más de 1000 habeas corpus o muchos más, en donde no resuelve o simplemente declara inadmisible o improcedente. Entonces estamos frente a un Estado de Derecho inexistente, no hay instituciones, las instituciones son ineficaces y eso es lo que tenemos. Esa es desgraciadamente hemos dibujado cómo vemos nosotros el país, el Estado de Derecho y la democracia. Sí, claro, y esa es una pregunta recurrente que nos llega acá en la entrevista y dice la gente, bueno, ¿y a dónde acudimos y qué hacemos? Y es bastante difícil pues dar también una respuesta en ese sentido cuando pues las instituciones han sido cooptadas, ¿verdad? Y hay lineamientos bien claros, pero creo que este mensaje que usted
Ha dicho, sí, en el transcurso de la entrevista de que, bueno, nada es para siempre, ¿verdad? Y algún día esto va a terminar y hay posibilidades de estos recursos de revisión, ¿verdad? Que se puedan llegar a hacer. Y creo que es importante también quedarnos con ese mensaje y que las personas sepan que hay alternativas. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Sidney. Muchas gracias, Kenia, y un saludo a toda la audiencia de este programa. Gracias a usted siempre por su fiel sintonía a la entrevista de YSUCA. Comparte esa entrevista. Búsquenos en nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook. También nuestro podcast en nuestra página web. Buen día. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión.